Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este día 12 de diciembre del año 2024 a nuestra sesión general académica del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Bien, ahora tengo el gusto de presentar a nuestro profesor, que amablemente aceptó ser nuestro ponente de esta sesión general, el doctor Miguel Ángel Martínez Saturnino. Estudió la carrera de médico cirujano en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, obteniendo su título de médico cirujano y partero. Posteriormente, el doctor Miguel Ángel Martínez se especializó en medicina interna en el Hospital Regional número 1 Carlos MacGregor Sánchez Navarro del Instituto Mexicano del Seguro Social y se certificó como especialista en medicina interna por el Consejo Mexicano de Medicina Interna en la Ciudad de México, y esta certificación se mantiene vigente. Posteriormente realizó la subespecialidad de infectología en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y también está certificado como especialista en infectología de adultos, y también es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Él actualmente se desempeña como médico adscrito del Hospital General Tacuba de nuestro Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el Servicio de Medicina Interna e Infectología. También es integrante del Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, CODECIAS. Es coordinador del Subcomité de Antimicrobianos del Hospital General Tacuba, profesor adjunto del curso de posgrado de Medicina Interna de este mismo hospital, profesor titular del curso de Infectología de alumnos de pregrado de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y profesor adjunto del curso de Materias Clínicas 2 de alumnos de pregrado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el interés de ser un hospital que esté perfectamente bien alineado con esta nueva actitud de vigilar el manejo y el uso de antimicrobianos, presentamos esta sesión general que se titula Resistencia a los antimicrobianos. Le agradecemos al doctor Miguel Ángel Martínez Saturnino que haya aceptado ser nuestro profesor de este día. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación al cuerpo de gobierno, al personal de enseñanza, al doctor Demetrius Bernal, que no nos puede acompañar el día de hoy. Ya me presentó el doctor. Es un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Los infectólogos tenemos como un estereotipo bastante marcado, ¿no? Todos nos ven como es el que viene a suspender los antibióticos, ¿no? Es el que viene a quitarnos los antibióticos a todos los pacientes. O sea, ese es el estereotipo que tenemos, ¿no? Pero sí es importante recalcar que hay muchas cosas en medicina, infectología, quirúrgicas, clínicas, que van evolucionando. Entonces tenemos que tener una amplia relación entre todas las especialidades y subespecialidades, ¿no? Microbiología también, laboratorio también. Entonces hay muchas cosas que no tenemos que... La gente piensa que peleamos, pero no. Realmente tenemos que tener una relación de cordialidad y una relación de enseñanza, ¿no? Tanto de allá para acá como de acá para allá, ¿sale? Entonces yo les voy a dar el tema de resistencias antimicrobianas, ¿no? Un tema bastante importante, obviamente a mí me encanta ese tema. Y vamos a ver algunas cosas muy importantes, ¿no? Algunas definiciones, una de hecho nada más. Epidemiología, que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros en medicina hacemos en cuanto a por qué le damos la relevancia, o es por mortalidad, o es por morbilidad, costos hospitalarios, ¿no? Repercusión en la vida, calidad del paciente, todo tiene esa cuestión en lo que es epidemiología, ¿okay? Vamos a ver algunos mecanismos, algunos factores y mecanismos de resistencia, cómo se desarrolla, y vamos a ver algunas medidas preventivas que justo le decía el doctor, qué bueno que ponen el lavado de manos de manera inicial, ¿no? Es una medida que es tan sencilla y a veces tan fácil de aplicar, pero que no se lleva en todos los hospitales, ¿no? Y no se lleva en un 100% en el personal de salud, llámese enfermería, médicos, etc. La Organización Mundial de la Salud menciona resistencia antimicrobiana como tal. Obviamente hay divisiones, es decir, hay resistencias antibacterianas, ¿no? Fúngicas, virales, parasitarias, ¿no? Pero para la organización, una resistencia antimicrobiana es cuando ya sea la bacteria,
parásito, hongo, virus, tiene ciertos mecanismos o desarrolla cierta habilidad para que los fármacos para su tratamiento ya no sean eficaces, ¿no? Y derivado de esto que tenemos, pues tenemos infecciones más difíciles de tratar, ¿no? De hecho, uno de los términos actuales es justo eso. Por ejemplo, pseudomonas con difícil tratamiento es un término infectológico, ¿no? Entonces, esa es una de esas, ¿vale? Y lo otro, si una infección se vuelve difícil de tratar o imposible de tratar, porque eso sí pasa, ¿no? En el mundo médico sí pasa que hay pacientes que tienen infecciones que no tenemos opciones terapéuticas ya con qué tratarlos, pues obviamente esos pacientes van a aumentar su morbilidad y mortalidad, ¿no? Así como también su discapacidad, ¿no? Van a tener discapacidades, van a perder un pie, van a perder una función o van a morir, ¿no? Entonces, es muy importante, sí. La resistencia antimicrobiana actualmente es un tema que es muy importante que todos los conozcamos y sepamos la importancia por qué somos tan de... Hay que ocupar los antibióticos, antifúngicos, antivirales de manera adecuada, ¿no? La palabra sería adecuada. Ese estudio salió en el 2014, ¿no? Y fue un estudio parteaguas en el sentido, o un reporte parteaguas en el sentido que nos empezamos a alarmar más. Es decir, en el 2014 la organización sacó un reporte de las muertes atribuibles a la resistencia bacteriana principalmente, de hecho, ¿no? Y realmente en el 2014, aunque lo vemos ahorita tal vez un poquito lejano, ya 10 años, ¿no? Pues podemos ver que el reporte nos decía que en Estados Unidos, que sí reportan, Europa, que sí reporta, pues había hasta 2 millones, ¿no? En Estados Unidos de muertes asociadas a resistencia antimicrobiana o antibacteriana. Había un hueco en lo que es obviamente África, región del sureste asiático, porque no había como tal tanta información, ¿no? Pero este reporte empezó a meter mucho ruido, y sobre todo porque le pidieron a una persona, Jim O'Neill, que hiciera una revisión estadística y que él diera ciertas proyecciones, predicciones de cómo íbamos a ir desarrollándonos en el ámbito médico en cuanto a la mortalidad, la morbilidad y las resistencias bacterianas, obviamente, ¿no? Y él dio un panorama, y él con un registro de la organización, de otras instituciones a nivel mundial, dio un panorama bastante desalentador, ¿no? Es decir, él publicó esto en el 2014, en el cual en ese momento solamente 700.000 muertes eran asociadas a resistencia antimicrobiana o antibacteriana, en ese entonces, 2014, ¿no? Y él dio una proyección para el 2050, y la proyección fue que en el 2050 va a ser, si no la primera, la segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, él menciona que para el 2050, 10 millones de personas en el mundo van a morir, solo por tener una infección que no se puede tratar, porque tenga resistencia, porque no hay opciones terapéuticas, ¿no? Entonces, el panorama honestamente es muy desalentador, ¿okay? Entonces, después de eso, él menciona también justo eso, ¿no? En las diferentes áreas geográficas, cómo va a ser la distribución. A México, pues, los ponen siempre con Estados Unidos, ¿no? Realmente la epidemiología a nivel mundial, pues, casi nos engloban con ellos, ¿no? Entonces, ellos nos ponen que va a haber hasta 317.000 muertes en América del Norte, así lo ponen ellos. No nos colorean aparte, pero bueno. Y África y Asia van a ser las zonas geográficas mayormente afectadas por esta resistencia, ¿sale? Y bueno, la gente puede decir, bueno, es una proyección, puede no pasar, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que en el 2050 vamos a estar así? Del doctor Nobel futuro, ¿no? Aunque se basó obviamente todo en información estadística, o sea, no es información que él sacara de la mano. Pues entonces dijeron, bueno, entonces vamos a corroborar si efectivamente lo que O'Neill dice es cierto, ¿no? O va a ser cierto. Entonces empezaron a hacer descripciones. Una fue en el 2019 y otra fue en el 2022, en el cual dijeron, bueno, vamos a ver el comportamiento a través del tiempo, de cómo estábamos en 1990 en cuanto a resistencias y mortalidad, y cómo estamos en el 2021, ¿no? Si O'Neill dice que nos vamos a morir de infecciones bacterianas por resistencia, pues vamos a ver si efectivamente es el comportamiento que se está dando, ¿no? Y vemos que sí, lamentablemente sí tenía razón. Es decir, conforme han pasado el tiempo, vemos aquí la destrucción en verde 1990, en azul 2021, y vemos infecciones, bueno, muertes asociadas y otras atribuibles, y vemos cómo, dependiendo el grupo etario, va cambiando, ¿no? Vemos como, por ejemplo, a lo mejor yo que soy infectólogo de adultos, que veo obviamente adultos, ¿no? Veo cómo va creciendo esta línea, ¿no? Conforme pasa el tiempo va creciendo mayor la mortalidad, tanto asociada como atribuible a infecciones bacterianas, ¿no? Eso es en un periodo de 10 años. Entonces, el comportamiento ha sido este. ¿Sí ha aumentado la mortalidad de infecciones con resistencia? Sí, ¿no?
estadísticamente no hay forma de decir que no ha pasado, tenemos ya evidencia de que sí está pasando, ¿no? Entonces, eso es en 10 años, ¿cómo estaremos en 10, 20, 30? Entonces, las predicciones de O'Neill en general tienen una buena correlación. Este artículo también me gusta porque pone dibujitos y colores, que a todos nos gusta. Entonces, pone un mapa, ¿no?, global de la incidencia de la mortalidad de acuerdo a las resistencias bacterianas, ¿no? Entonces, esto era en 1990, ¿no? Para fines prácticos, obviamente los colores claros significan una menor incidencia y obviamente los colores como el rojo implican una resistencia alta. Eso es por cada 10.000 habitantes, ¿sale? Entonces vemos que África y ciertas partes del sureste y cierta parte de lo que es la región de Rusia, bueno, tenían mayor mortalidad asociada, ¿no?, o incidencia de mortalidad. 2021, ¿no?, ya se modifica el cuadro, o se modifica el panorama. Si bien es cierto que en América Latina, México, Estados Unidos, el panorama fue muy similar en cuanto a incidencia, ya hay algunos cambios, ¿no? Empieza a haber mayor mortalidad en lo que es Rusia, sureste asiático, ¿no? También en algunas zonas de África se modifica, y la predicción, si esto continúa así, es que en el 2050 estaremos así, ¿no? México pasará también a tener una mayor mortalidad, 21 a 18, 21 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Estados Unidos también. La región de Latinoamérica o Sudamérica va a ser una región bastante impactada por eso, Argentina incluido, ¿no? Rusia, sureste asiático, mismos problemas, y pues obviamente nos repercute bastante, ¿no? Es decir, si eso se sigue así, pues yo bromeaba con un amigo oncólogo, porque el cáncer también es una causa importante de muerte actualmente, y le decía, pues cuando tengamos 60, vamos a ver de qué nos vamos tú y yo, ¿no? Vamos a ver en 2050 quién se va, si de cáncer o si nos vamos de una infección bacteriana. Tenemos, obviamente la OMS pone grupos críticos, es decir, hay grupos prioritarios o bacterias prioritarias en las cuales tenemos que enfocarnos, ¿no? Tenemos que enfocarnos en tratarlas, en prevenirlas, ¿ok? Y lo divide en tres, de hecho, en un grupo crítico, un grupo alto y un grupo medio, ¿no? Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero son enterobacterias, ¿okay?, que son E. coli, Klebsiella, ¿no?, Burkholderia, Cepacia, Serratia, ¿no?, que sean resistentes a carbapenémicos, ¿okay?, porque es una línea de defensa, de hecho es de las últimas, ¿no? Acá tenemos enterobacterias resistentes a cefalosporinos de tercera generación. Yo luego le digo a mis estudiantes que una batalla que ya estamos perdiendo, si no es que ya la perdimos, es cuando los estudiantes o residentes o médicos también normalizamos decir, el paciente tiene una infección BLE, con una bacteria BLE. Esa batalla ya está perdida, porque quiere decir que el paciente, en cuanto tiene esa infección, sus opciones terapéuticas son contadas con los dedos, ¿no? Entonces, y lo dicen muy normal, o sea, realmente eso es lo que a mí me asombra actualmente, ¿no? Lo decimos tan normalizado de, es una infección urinaria por E. coli BLE. Ok, espérate, eso significa que el paciente tiene 1, 2, 3 opciones terapéuticas si acaso, ¿no? Si llega en choque séptico, vamos a tener 1 o 2 opciones terapéuticas, nada más, ¿no? Entonces es una bacteria que estamos perdiendo en cuanto lo empezamos a normalizar tanto, ¿sale? Otro sería Cinetobacter resistente a carbapenémicos, y aunque no es propiamente una bacteria, también tenemos obviamente tuberculosis, y tenemos grupos altos, ¿no? Enterococo, Estafilococo aureus resistente a meticilina, ¿no?, y otros patógenos, ¿okay? Entonces, pseudomonas, obviamente, pseudomonas aeruginosa resistente tanto a cefalosporinas como a carbapenémicos, y otros grupos más comunitarios, ¿no?, como el streptococo. Aquí en esta tabla podemos ver, por ejemplo, en el reporte de incidencias, que es justo del artículo que les acabo de pasar, que Acinetobacter baumannii cobra gran relevancia, ¿no? Tanto en menores de 5 años como en mayores de 5 años, de las principales gérmenes asociados a mortalidad es Acinetobacter baumannii, seguido de E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Staph aureus y Streptococo y otras bacterias, ¿sale? Entonces, muchas de estas cosas o muchas de estas infecciones, los principales gérmenes son estos, ¿no? Bueno, pero eso es a nivel internacional. ¿Y en México cómo andamos? ¿En México tenemos algo? Claro que sí, ¿no? Ahorita lo vamos a ver una tabla. También la plática de resistencias antimicrobianas está un poquito más enfocada a bacterias, pero saber que pues, los hongos, los virus, los parásitos y las enfermedades desatendidas también son parte de, ¿no? Las hemos olvidado, pero los hongos también nos van a matar, ¿no? Y de los hongos son peores, porque de por sí una infección sistémica por un hongo es una infección severa, y es una infección que la cual tiene mucha repercusión en la mortalidad y en la funcionalidad. Y ahora una infección por un hongo resistente pues es peor, ¿no? Entonces tenemos también grupos críticos
grupos de alto interés y grupos medios, ¿no? Críticos, Cryptococcus. Candida auris. Esta Candida auris, ¿cómo nos ha dado dolor de cabeza, ¿no? Se descubrió, no tiene tanto tiempo, no tiene muchos años que se empezó a describir y empezaron a salir muchos reportes de aislamiento. ¿Por qué es importante? Porque ha demostrado, o al menos in vitro, y también en la práctica médica, resistencia a todos los antifúngicos conocidos, ¿no? Un paciente con una infección por Candida auris tiene una mortalidad arriba del 50%, ¿no? Entonces, es muy importante, sí. Candida albicans es el pan de cada día de muchas terapias intensivas, ¿no? Es la realidad. La Candida albicans es una fungemia, o es un hongo que nos da muchos problemas a nivel hospitalario, ¿no? Y Aspergillus, ¿no? ¿Quién no ha leído un artículo de Aspergillus después del COVID? Todos, yo creo, ¿no? Todos hemos visto cómo se cobró mucha relevancia después del COVID. ¿Por qué? Porque finalmente tuvimos que utilizar ciertos fármacos que aumentaron el riesgo de desarrollo de esas infecciones, ¿no? De hecho, tenemos neumonía asociada a Aspergillus, ¿no? Sobre todo en las terapias intensivas. Y el resto de hongos, pues obviamente son hongos un poquito menos conocidos, tal vez en la práctica médica, pero realmente también lo podemos ver, ¿no? Fusarium, Candida tropicalis, Parapsilopsis, Histoplasma en pacientes con VIH, ¿no? Entonces realmente sí hay un gran grupo de hongos que también nos van a generar mucha mortalidad. Este mapa es del 2019, ¿sale? Staphylococcus aureus es otra bacteria que nos da muchos problemas, ¿sale? Yo le digo a mis estudiantes que yo no he visto, al menos en bacterias, una bacteria tan virulenta como Staph aureus. Yo creo que es de las más virulentes. ¿Por qué? Porque crea abscesos, endocarditis, choque séptico. Es de las más difíciles de tratar en el sentido de que su virulencia es muy alta, ¿no? Tan alta es que por eso, si nos remitimos particularmente a casos, por ejemplo, de bacteremia asociada a catéter, y se aísla Staph aureus, la recomendación de la mayoría de las guías es quita el catéter, ¿no? Porque no hay forma de salvar ese catéter sin aumentar la mortalidad de ese paciente o sin aumentar el riesgo de endocarditis, ¿no? Entonces es un germen bastante virulento, pero sí tenemos como médicos ciertas pifias, pues. Es decir, ¿qué nos ponen principalmente en Staph aureus? Meticilina. Si se fijan, todos los gérmenes que acabo de mencionar tienen un antibiótico marcador o un antibiótico prioritario que nos dice, oye, si tiene resistencia a este antibiótico, ten cuidado, ¿no? Entonces, si se fijan, no nos ponen resistencia a banco, o sea, nos ponen resistencia a meticilina. Entonces, eso es algo muy importante porque hay ciertas pifias que al rato vamos a comentar que cometemos en la práctica diaria, ¿no? Médica, como tal. Entonces, vemos como México tiene un 50-60% de tratamientos con resistencia a meticilina, ¿no? Que es muy comparable a la de Estados Unidos. Después tenemos E. coli, ponen E. coli, pero también podrían entrar enterobacterias resistentes, es decir, Klebsiella incluida, por ejemplo, o Morganella morgani o otras enterobacterias gram negativas, y vemos cómo México está entre un 60-70%, ¿vale? Es decir, es muy alta la incidencia de aislamientos de enterobacterias o gram negativos que son resistentes a cefalosporinas de tercera generación, ¿vale? En México es muy alto. Por eso yo les decía que esa batalla del hablé está casi perdida en México, ¿no? Porque lo hemos normalizado mucho. Klebsiella también nos ha dado dolor de cabeza. Klebsiella lo ponen por aparte, porque incluso hay muchas beta-lactamasas, incluso una de ellas se llama KPC, porque se aisló inicialmente en Klebsiella, que genera muchos problemas a nivel de cefalosporinas de tercera generación y de carbapenémicos, ¿no? Tiene carbapenemasas. Entonces, aunque aquí el dibujo solamente expresa de tercera generación, realmente a nivel de carbapenémicos también tiene mucha afectación. Estamos aproximadamente en un 40-50% de aislamientos, ¿no? En México hay diferentes redes, una de las principales se llama Red PUCRA, ¿no? Que la lleva la UNAM, de hecho, ¿no? Es una red bastante importante en la cual diferentes hospitales de diferentes regiones de México, siendo muy honestos, más del centro y del norte, el lado sur está un poquito olvidado, ¿no? ¿Por qué? Por diversas cuestiones factoriales, seguramente económicas, de transporte, etc. Entonces, mucha de la información que presenta PUCRA viene más del centro y norte del país. Pero bueno, podemos traslaparlo o traspolarlo, aunque lo ideal sería tener más información del sureste mexicano, ¿no? ¿Y qué vemos? Vemos que los aislamientos coinciden mucho con la literatura internacional, ¿no? Es decir, tenemos E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Cloacae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y de los gram positivos tenemos Staph aureus, Enterococcus faeces, ¿no?
principalmente. ¿Okay? Y vemos cómo a través de los años se han ido distribuyendo. Vemos obviamente E. coli es de los principales, es de las principales bacterias gram negativas a nivel hospitalario y con mayor aislamiento. Vemos que, por ejemplo, también Klebsiella pneumoniae, que sigue siendo una enterobacteria. Y obviamente de gram positivos, pues Staph aureus, ¿no? Cuando vemos el patrón de susceptibilidad o el antibiograma, como le quieran denominar, pues vemos que E. coli, por ejemplo, resistencia a ampicilina, 86%. ¿No? O sea, darle E. coli a ampicilina prácticamente es, ni siquiera, es un volado a perder, hasta más, ¿no? 86% de resistencia. Cefepime 66 y ceftriaxona 66, o sea, más de la mitad de los aislamientos ya son resistentes a cefalosporinas de tercera generación e incluso resistentes a cefalosporinas de cuarta generación, ¿no? Entonces, eso es alarmante, ¿no? Quiere decir que este paciente, solo dependiendo del sitio de infección, porque es algo que también vamos a tomar, pues, ¿qué me queda? Pues carbapenémicos o algún otro fármaco con otro mecanismo, ¿vale? Igual quinolona, la resistencia a quinolonas es altísima, ¿no? 68%, ¿vale? Entonces, va a ser complicado dar tratamiento a estos pacientes sin tener que echar mano de antibióticos que a lo mejor yo no debería ocupar tan seguido, ¿no? Tenemos a Klebsiella, si se fijan, una distribución muy similar en cuanto a la resistencia, es decir, a pipetáceo resistente, a cefepime, ceftriaxona, ciprofloxacino. Tenemos Staph aureus, ¿no? A cipro, a clindamicina, a eritromicina, a oxacilina, que este es lo principal. Oxacilina y meticilina son prácticamente sinónimos en el sentido de la expresión de la resistencia. ¿Okay? ¿Nos impacta la resistencia microbiana? Por supuesto que sí, ¿no? Pues de hecho, de eso es la plática. Entonces, ¿cómo nos impacta? Pues en muchas cosas, ¿no? Nos impacta en costos hospitalarios, mortalidad, morbilidad, ¿no? Generación o propagación de mayor enfermedad, ¿okay? Realmente sí tiene un impacto bastante importante, ¿no? Nosotros cuando estamos en el hospital no nos damos cuenta que muchas cosas también que pasan en el hospital se van a traslapar o se van a trasladar a la población comunitaria. Es decir, pensamos que nuestras bacterias se quedan encerradas aquí en el hospital y ya no salen, ¿no? Lo cual pues no es cierto, ¿no? Hay varias formas por las cuales una persona puede desarrollar una infección comunitaria por una bacteria resistente, ¿no? Entonces, ¿nos impacta mucho? Sí. También hay un impacto en lo que es, como tal, la industria de agricultura, también lo que es, todo lo que es ganadería, también tiene un impacto bastante importante, que también es parte, honestamente, del problema. Es decir, la resistencia bacteriana es un fenómeno muy complejo. No solo tenemos la culpa los médicos, la verdad es que también hay otras cosas que impactan en que se desarrollen resistencias bacterianas de diversos tipos, ¿no? ¿Como cuáles? Ambiental, medicina clínica y uso de animales. En los animales es muy común que, por ejemplo, den antibióticos de manera frecuente para evitar que los animales tengan algunas enfermedades, otra, que algunos también ayudan al crecimiento de esos animales, pero finalmente ese tipo de situaciones van a modificar el microbioma del animal y van a hacer que lo altere, ¿no? En la medicina clínica, obviamente, el impacto principal es una de las principales razones es el uso inapropiado de antibióticos. Otra es que hemos mejorado mucho o se ha avanzado mucho en terapias de soporte actualmente renal, cardiovascular, y los pacientes pasan más tiempo a nivel hospitalario, y mayor tiempo hospitalario, pues bueno, mayor riesgo de infecciones también, ¿no? Otra es que también hemos mejorado mucho en medicamentos inmunomoduladores y medicamentos oncológicos. Actualmente los pacientes viven más, sí es cierto, ¿no? O sea, el cáncer ha mejorado mucho su pronóstico, sí, pero algunos medicamentos van a generar un poquito de mayor riesgo, y también algunos otros medicamentos, pues obviamente si la gente vive un poquito más, pues tiene mayor riesgo de infecciones, ¿no? También. No quiere decir que eso sea malo, solamente quiere decir que obviamente que tenemos que tener un equilibrio. Esta es una imagen que me gusta mucho porque explica de dónde sale toda la resistencia antimicrobiana, ¿no? Nosotros obviamente nos enfocamos a la resistencia hospitalaria, pero la agricultura, el ganado, las heces del ganado que contaminan agua, ¿no? Estas heces van con bacterias multilogos resistentes o resistentes, obviamente el agua doméstica, el agua del hospital, es decir, toda agua finalmente va a llegar al desagüe, ¿no? Y aunque no lo crean, pues nosotros, si a nosotros como médicos nos hicieran un estudio de cuáles somos portadores de bacterias resistentes, tal vez varios saldríamos siendo portadores, ¿no?
Entonces todo esto va a una vía de agua, ¿no? Entonces es ahí donde viene este intercambio genético de las bacterias, ¿okay? Entonces es un proceso muy complejo, es decir, no solo implica el hospital, implica las aguas residuales, el uso de antibióticos en los animales, ¿no? También la industria también tiene que ver. Entonces también la agricultura, en lo que es los peces acuáticos, por ejemplo, también se les da antibióticos de manera, digamos, no adecuada y también genera resistencias, ¿no? Entonces el proceso de las resistencias antimicrobianas o antibacterianas es muy complejo. ¿Okay? De los factores que a lo mejor nos competen o que tenemos más en mente nosotros, pues finalmente sí, tenemos a veces prescripción inadecuada. Otra, hay unos pacientes o algunos, interrumpimos algunos cursos antibióticos, ¿no? La gente se automedica, ¿no? Es muy común que la gente se automedique, que tomen su amoxicilina porque les duele un pie. ¿Por qué? No lo sé, mejor deberían de tomar un AINE o un paracetamol, pero bueno, eso pasa, pues, ¿no? La sobreprescripción, que es donde creo que tenemos una gran oportunidad como médicos. Porque es parte de eso, sobreprescribimos, por muchas razones. Y la otra, pues bueno, no todos los hospitales desafortunadamente tienen adecuados paquetes preventivos, ¿no? Y la otra, hay que tener un registro, ¿no? Entre más se registra y más información se tiene, mejores intervenciones se pueden realizar en un hospital. Esa es la realidad, ¿vale? Toda la información de cultivos no viene solita, es decir, alguien cultivó al paciente en una infección y de ahí sacamos toda la información. Si no hay un monitoreo constante de lavado de manos, cultivos de pacientes, colonizaciones, qué antibióticos estoy utilizando, qué antibióticos mi hospital está gastando más, pues realmente vamos a tener ciertos errores, ¿no? Y actualmente, como es muy importante, hay muchas guías recomendadas. Lavado de manos es fundamental, ¿no? Es algo tan sencillo como les comenté al inicio, pero falla, y de hecho se ha asociado que es la contaminación cruzada es la principal fuente de infección en pacientes, ¿no? No lavarnos las manos, ir con un paciente y después ir con otro, ¿no? Hacer una exploración, un procedimiento y después ir con otro paciente, ¿no? Esta guía es una guía de la OMS, que de hecho también el ISSSTE la adoptó, ¿sale? Es una guía para justo una adecuada prescripción. A veces nos falta un poquito, yo le decía ahorita a uno de los médicos que nos platicaba, que es imposible saber todo a veces en medicina. Pero bueno, tenemos herramientas actuales para justo eso, si tengo dudas, verificar cómo se hacen las cosas, ¿no? O cómo se puede prescribir. Esta guía es una de ellas, ¿no? Que menciona fármacos de acceso, precaución y de reserva. Meropenem tendría que ser de reserva, ¿no? Ceftriaxona y Bactán tendría que ser de reserva. Colistimetato, que primero no tendría que utilizarse, pero si ya nos queda de otra, tendría que ser de reserva, ¿vale? Okay. Y bueno, hay gente que me ha dicho, bueno, pues creamos más antibióticos, ¿cuál es el problema, no? Si nos faltan antibióticos, pues hagamos más, ¿no? Lamentablemente, la resistencia antimicrobiana evoluciona mucho más rápido que lo que se desarrollan los fármacos, ¿no? Esta tabla me gusta porque podemos ver, por ejemplo, que la meticilina se creó en 1960. Ese mismo año ya había aislamientos con resistencia a meticilina, ¿no? Es decir, ni un año había pasado cuando ya teníamos aislamientos con resistencia, ¿no? Entonces, no hay forma matemática de que los humanos le ganemos en velocidad a la evolución de las bacterias. No la hay. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, igual cartofungina, que es un antifúngico. 2001, 2004 ya reportes de cándida. Daptomicina, o incluso, vamos a un poquito más reciente, Ceftriaxona, que es como lo que todo el mundo quiere en sus hospitales, ¿no? 2015 ya había Klebsiella resistente a Ceftriaxona, ¿no? Entonces, por ese lado no vamos a ganar, esa es la realidad. No vamos a desarrollar nuevos fármacos tan rápido como evoluciona la resistencia antimicrobiana, esa es la realidad, ¿no? Y lo otro es que actualmente, y ustedes lo saben, pues las farmacéuticas tampoco están invirtiendo más en desarrollar nuevos antibióticos. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a una farmacéutica, oye, desarrolla un antibiótico que me funcione para todo esto, pero aparte de que lo vas a desarrollar y vas a gastar millones en investigación, va a ser un antibiótico que en medida de lo posible no voy a utilizar, ¿no? Pues obviamente las farmacéuticas no investigan tanto, ¿no? Okay. Ahora sí, ¿cómo se da a nivel ya como tal microbiológico la resistencia? Hay muchas formas. Para entender las resistencias antimicrobianas, algo que hemos perdido un poquito es regresarnos a lo básico. Y lo básico es que si yo no sé cómo funciona un antibiótico, no voy a traslapar la resistencia antimicrobiana.
Si yo no sé cómo funciona una quinolona, si yo no sé cómo funciona un betalactámico, ¿cómo voy a entonces entender cómo está presentando la resistencia a la bacteria? No puede haber esa relación, pues. Entonces, tengo que entender primero cómo funcionan los antibióticos. Es muy común tener la noción de que los antibióticos funcionan sí o sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero funcionan. Cuando realmente es muy importante el mecanismo, ¿no? Hay gente y hay personas que a lo mejor confunden un poquito, que ven un antibiograma y si ya es resistente a vancomicina piensan que ya no se puede dar oxazidina, ¿no? Lo cual, pues no, son fármacos totalmente diferentes. Uno es un glicopéptido y uno es un betalactámico. Completamente diferentes, completo mecanismo diferente de acción, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Regresarnos a lo básico. Tengo que saber cómo funcionan los antibióticos para poder entonces decir, ah, mira, funciona así, la resistencia entonces es este mecanismo. ¿Vale? Y tenemos varios, ¿no? Tenemos, obviamente, el principal, que yo creo que todos conocen, son las beta-lactamasas, ¿no? Es decir, si a mi bacteria me está atacando un antibiótico, pues genero una enzima que va a degradar ese antibiótico, ¿no? Otro, los antibióticos, chicos, yo luego digo a mis estudiantes, pues son sustancias físico-químicas. Entonces, tienen y se rigen bajo leyes físico-químicas, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, si yo digo que un antibiótico tiene un sitio de acción, entonces tiene un target y un sitio de acción, ¿vale? Si yo como bacteria sé esto, pues modifico mi sitio, ¿no? Modifico el sitio para que el antibiótico no se una, bioquímicamente hablando, ¿no? Otro, también puede haber, las bacterias pueden crear ciertas enzimas que desnaturalicen el antibiótico. Otro, también es algo básico, pero se pierde. El antibiótico no llega solito, ¿no? El antibiótico tiene que entrar a la bacteria, ¿no? De alguna forma, no hace su efecto por fuera, lo hace en la bacteria. Entonces, ¿cómo entra? Pues entra por porinas, ¿no? Porinas que tienen las bacterias, que es lo que le permite la comunicación con su medio ambiente, ¿no? Y si la bacteria no tiene porinas para el antibiótico, y si la bacteria tiene a lo mejor un cambio conformacional en la porina, o desarrolla algo que se llama bombas de flujo, que es que entra el antibiótico y lo saco, pues eso genera resistencia también, ¿no? Entonces realmente la resistencia es completamente algo microbiológico y físico-químico, ¿no? Otro, por ejemplo, justo esto, pierdo la porina, pues el antibiótico no puede entrar, ¿okay? Ya puede entrar, tengo una bomba de flujo, lo saco. Entonces, este esquema, por ejemplo, ejemplifica esos mecanismos. Los estudiamos por aparte, pero una bacteria puede presentar todos al mismo tiempo, ¿vale? Pseudomonas es un ejemplo clásico, ¿no? Entonces, solo les puse algunos, porque pues, si no hubiera sido muy largo, pero por ejemplo, quinolonas, ¿no? Las quinolonas funcionan a nivel de lo que es la DNA polimerasa y girasa, ¿no? Es decir, funcionan a nivel de DNA, ya con eso es ganancia, ¿no? Si no hay DNA, pues no hay RNA, y si no hay RNA, pues no hay proteínas, y si no hay proteínas, pues no hay todo lo demás de la bacteria, ¿no? Así funcionan las quinolonas de manera general, ¿no? ¿Qué hacen las bacterias? Pues simplemente esto. Si yo tengo un antibiótico que funciona sobre mi DNA polimerasa, mi DNA girasa, pues las modifico, ¿no? Modifico para que este antibiótico no pueda actuar sobre estas, y al modificarlas, pues no va a hacer efecto, ¿no? No es parte del tema, pero hay algo que se llaman reglas EUCAS, reglas de interpretación de lectura de antibiograma, ¿no? Y hay una regla que a mí me gusta porque es muy sencilla. Dice que si hay resistencia en un antibiograma a una quinolona, por default lo es a todas, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque a veces decimos, bueno, ya le di cipro y no jaló, le voy a dar levo, ¿no? Y pues eso ya en la práctica médica pues es una pifia, ¿no? No debería ser así, ¿okay? Si en un antibiograma es resistente a una sola quinolona, la que sea, aunque no vengan las demás, porque esa es otra cuestión, en el antibiograma no siempre les van a poner todos los antibióticos, van a poner antibióticos marcadores generalmente, pero con que les pongan una resistente, así in vitro me diga que es sensible, a lo mejor puede pasar, que diga levo sensible, cipro resistente, ese aislamiento es resistente a quinolonas hasta demostrar lo contrario, ¿no? A todas, ¿okay? Es una regla, ¿okay? Esta es de, como tal, otro mecanismo de resistencia, que es para tetraciclinas, linezolid, aminoglucósidos, principalmente. ¿Por qué? Porque actúan en el ribosoma, ¿no? En diferentes partes del ribosoma, pero bueno, finalmente en el ribosoma todos. Y aquí lo que hay es, por ejemplo, una de dos: o modifico el sitio de acción y ya no se une como tal el antibiótico, o desnaturalizo al antibiótico, como es en los aminoglucósidos, que hay acetiltransferasas,
acetilnucleotransferasas, acetilfosfotransferasas, que desnaturalizan a los aminoglucósidos, ¿no? Pero es muy importante saber esto, ¿no? Es decir, saber que funcionan bajo el mismo principio. Si no hay ribosoma, bueno, si hay ribosoma y yo impido que haya una producción de proteínas, pues la bacteria va a morir, ¿no? Y los antibióticos funcionan muy sencillo en ese rubro, pues bloquean eso. Y el más importante de los más importantes es hacia los betalactámicos. El mecanismo de resistencia de betalactámicos normalmente son varios, betalactamasas incluidos, que fue lo que les comenté, pero también puede haber modificaciones en el sitio de acción. Yo le digo a mis estudiantes, oye, ¿cómo funciona un betalactámico? Me dicen, inhibe la síntesis de la pared. Ah, ok, eso está correcto, pero eso es un efecto. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso el antibiótico? El antibiótico se une a lo que se llama transpeptidación. Inhibe como tal que se unen monómeros y que formen la pared. Se une a estas enzimas que se llaman transpeptidasas o PBP, que eso yo creo que sí lo han escuchado, ¿no? Entonces, PBP es una gran familia. PBP1 son superfamilias de proteínas. PBP1, PBP3, y cada microorganismo, cada antibiótico, cada bacteria tiene una mayor producción de PBP que otras, ¿vale? Y cada antibiótico tiene una mayor afinidad bioquímica hacia algunas PBP. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es ceftazidima. Ceftazidima es un fármaco que es considerado como una cefalosporina de tercera generación que tiene propiedad antipseudomona, ¿no? Lo han leído, supongo. Entonces, o lo han visto. Entonces, puede ser que no sea sensible a ceftia, pero ceftazidima es antipseudomónico, ¿no? Lo reporta la literatura. ¿Por qué? Solamente porque ceftazidima tiene mayor afinidad a PBP3, que es la que más produce pseudomonas. Ese simple hecho bioquímico le da como tal una cobertura contra pseudomonas, ¿no? Cefepime igual, pipetazo igual, ¿no? Meropenem y impenem, ¿no? Pero de las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima es la única que tiene esa propiedad, ¿okay? Entonces, no confundir que los betalactámicos no funcionan igual que los glicopéptidos. Es decir, sí es cierto, la vancomicina también actúa inhibiendo la síntesis de la pared, pero lo hace bajo otro mecanismo. Inhibe la unión de lo que son aminoácidos, ¿no? Hay aminoácidos de alanina, y esa unión es la que impide como tal la vancomicina, ¿vale? Entonces, ¿es diferente el mecanismo? Sí. Okay. Y este es un esquema que engloba varios mecanismos de resistencia antimicrobiana, ¿no? Que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos ponen, por ejemplo, betalactámicos, ¿no? Cuando yo digo betalactámicos me refiero a todos los fármacos. Carbapenémicos, oxacilina, penicilina, pipetazo, porque eso otra vez pensamos que son diferentes, pero son la misma familia, ¿no? Vemos, por ejemplo, las betalactamasas, cómo degradan al antibiótico. Vemos el aminoglucósido, que también sufre una acetilación, ¿no? Vemos también las bacterias forman una capa que se llama biofilm, que es súper molesto en que son dispositivos, ¿no? Dispositivos médicos. Los dispositivos médicos se pueden colonizar y tener biofilm, y eso puede generar que yo le pueda dar el antibiótico que quiera. Los dispositivos médicos no tienen riego sanguíneo. Si no tienen riego sanguíneo, pues no va a actuar el antibiótico, ¿no? O si el antibiótico está acá y la bacteria está encerrada en una matriz de proteínas, tampoco va a funcionar, ¿sale? Que eso es muy relevante a nivel de, le digo, lo que son dispositivos, sobre todo dispositivos intravasculares, ¿no? Alteraciones de la pared, que es el de la vancomicina, que les comenté, de alanina, cambia un solo aminoácido. El cambio de un solo aminoácido genera resistencia. En vez de alanina, se transforma de alanina de lactato. Solo con eso ya no actúa la vancomicina, ¿vale? La metilación de algunas otras antibióticos, la alteración de porinas, que eso también es muy importante, sobre todo en pseudomonas es la que más expresa eso, ¿no? La ausencia o la mutación de la porina o la combinación con bombas de flujo. Y les digo, aunque lo ponemos por separado, realmente todas estas pueden presentarse en una misma bacteria al mismo tiempo, ¿no? Okay. Entonces aquí tenemos un cuadro sintetizado en el cual vemos todos los antibióticos, todos los posibles mecanismos de resistencia y cuáles son las bacterias más asociadas, ¿no? Es mucho, o sea, sí es mucha información, sí lo es, ¿no? Entonces, a veces no hay que ser experto obviamente en todo esto, pero sí tener conocimiento de que todo esto pasa, ¿no? Y de que tenemos formas de buscarlo o tratarlo. Okay. Después hay un hemocultivo. Nosotros a veces cometemos la situación de que decimos que le digo a alguien, lee o
también cuando yo fui estudiante me decían, lee el antibiograma, ¿no? Y yo decía, es intermedio, susceptible, resistente, ¿no? Y pensé que eso era una lectura cuando era residente de medicina interna, pero realmente no, eso no es una lectura de un antibiograma, ¿sale? Hay varios puntos que tienen que verificar en un antibiograma, que es parte de las intervenciones para mejorar la resistencia. Una, el tipo de muestra, ¿vale? Suena tonto, pero realmente sí tienen que ver de dónde están tomando ese cultivo, ¿vale? Esto que estamos viendo, no lo estamos viendo en el paciente. No cultivaron al paciente de ahí. Es decir, esto es in vitro, esto es en un método automatizado, esto es en una caja de Petri. No todo lo que veamos in vitro va a ser trasladable a la práctica clínica, ¿vale? Eso es muy importante. No porque en el antibiograma diga que es sensible a nitrofurantoína, por ejemplo, quiere decir que me va a funcionar para una neumonía, ¿no? No porque esté in vitro y me diga que es sensible a tigecyclina, me va a funcionar en el sistema nervioso central. Hay especificaciones, ¿no? No todo lo in vitro, que es un error muy común, es trasladable a la práctica médica, ¿no? Entonces tenemos que verificar de dónde están tomando ese cultivo, de dónde es el tejido, ¿no? ¿Cuál es el germen? Gram negativo, gram positivo, anaerobio, antibióticos marcadores. En algunos laboratorios de microbiología ya no les ponen así, todos, ¿no? Por ejemplo, un marcador de resistencia a cefalosporinas de tercera generación es la ceftriaxona. Hay laboratorios donde solo les ponen resistencia a ceftriaxona, y si es resistente, por default es a las demás, ¿no? Entonces también puede llegar a pasar que vean antibiogramas más chicos, ¿no? O con menos antibióticos. ¿Okay? Otra de las MIC reportadas, ¿no? Es otra pequeña pifia, pensar que la MIC más pequeña es la que mejor funciona. No funciona así lamentablemente en la práctica médica, ¿no? Porque como les recuerdo, es in vitro, lo estamos viendo in vitro, ¿vale? Y la otra, no usar los fármacos con mejores resultados clínicos. Es decir, ya tenemos mucha información de que antibióticos tienen un mejor resultado en ciertas infecciones y en ciertas bacterias, ¿no? Staphylococcus sensible a meticilina, el mejor tratamiento va a ser oxacilina, ya sea dicloxa, cefalotina, o sea, eso está corroborado, o cefazolina si estamos en Estados Unidos o en Europa, ¿no? El mejor tratamiento, por ejemplo, para enterococo sensible a ampicilina es ampicilina, ¿no? No es banco, es ampicilina. Eso está demostrado a nivel clínico y microbiológico, ¿no? Entonces, justo eso, utilizar un fármaco que no ha demostrado beneficios, aunque yo lo estoy viendo que es sensible, pues bueno, es un error. Ese hemocultivo, por ejemplo, ¿no? Tengo 3 fármacos a utilizar, al menos con lo que estoy viendo: cefepime, meropenem y tigecyclina. Y bueno, tigecyclina tiene una MIC de 2, cefepime tiene de 4 y meropenem tiene de 4. Alguien podría decirme, pues hay que darle tigecyclina, es el más chiquito, es la MIC más chica y con eso va a funcionar. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque tigecyclina es un fármaco que se diseñó para infecciones intraabdominales e infecciones de tejidos blandos. Tiene muy buena cobertura a ese nivel, ¿no? Todo lo que sea dentro del abdomen, vía biliar, perfecto. Todo lo que sea tejido blando también funciona muy bien, pero no penetra bien torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo finalmente es un tejido, ¿no? No penetra bien pulmón, no penetra bien sistema nervioso central, ¿no? Entonces, pensar que por esta cosa in vitro lo voy a utilizar, pues no sería lo adecuado, ¿vale? Y una lectura de un antibiograma, si nos pusiéramos y si tuviéramos toda esta información de los mecanismos de resistencia, yo podría intentar incluso decir esto. Eso es lo que significa una lectura interpretada de un antibiograma. Tratar de decir qué fenotipo de resistencia está expresando la bacteria. Realmente es eso, ¿no? Viendo solamente las resistencias y los antibióticos marcadores, ¿no? Aquí tiene expresión de AMC, sí. ¿Por qué? AMC es una beta-lactamasa que como tal degrada principalmente a cefalosporinos de tercera generación, respetando cuarta generación y carbapenémicos, ¿no? Entonces vemos que ese cefepime está conservado y el resto está resistente, ¿no? Que nos ponen, por ejemplo, ceftriaxona intermedio, que ya no existe, bueno, al menos en reglas de CLCI ya no existe, en EUCA sí, pero bueno, resistente. GIR A y GIR B es para quinolonas, ¿no? Que debe estar por acá, sí, resistente. AAC es acetiltransferasa, que es para aminoglucosis principalmente. Y nitroreductasa es para, como tal, nitrofurantoína, ¿no? Entonces, yo puedo con el antibiograma intentar expresar qué fenotipo tiene la bacteria, ¿no? Para justo tener como presente qué mecanismos. ¿Sí? ¿Qué antibiótico sería el ideal? Pues tigecyclina ya dijimos que no, su concentración es muy pobre a nivel bacteriano, a nivel de torrente sanguíneo.
Aunque hay estudios que en dosis muy altas lo ponen como terapia de rescate, ya si no te queda nada, pero no es lo ideal, ¿no? ¿Podría usarse FEPIME para ahorrarme el carbapenémico? Sí, sí podría utilizarlo. ¿Podría usar Marpenen? Pues sí, también podría utilizarlo, ¿no? Y dependiendo del contexto clínico, a lo mejor podría utilizar Ertapenem, Imipenem, dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante la resistencia antimicrobiana? Primero, pues revisar todo esto, ¿no? Darle una ojeada aunque sea, tenerlo como en mente, pues, de que esa información es mucha y que a lo mejor requiero un poquito más de capacitación, un poquito más de lectura, ¿no? Yo siempre le digo, bueno, ahorita vemos algo más, pero bueno, ¿qué hacer? Optimizar programas de medicina preventiva. ¿La medicina preventiva va a ser parte de la solución? Sí. Por eso el lavado de manos es muy importante, sí. ¿Se los van a decir hasta el cansancio? Sí. La realidad es que sí, ¿no? Pero es muy importante. Lo otro, aunque no lo crean, la vacunación, tener un esquema completo de vacunación también mejora mucho como tal la resistencia antimicrobiana de manera indirecta o directa, ¿no? Tener vacunación para neumococo, tener vacunación para COVID. Si no me enfermo de COVID, no voy a tener COVID severo, o es muy poco probable que lo tenga, no voy a hacer una terapia intensiva, 30 días, donde puedo solinfectar. Entonces la vacunación también cobra relevancia para disminuir la resistencia antimicrobiana en general, ¿sale? La implementación de subcomités antimicrobianos, en teoría todo hospital de primer, segundo y tercer nivel tendría que tener un subcomité de antimicrobianos asociado a lo que es el CODECIAS como tal. ¿Por qué? Porque finalmente justo eso, la monitorización, como comentamos, y registro e intervenciones son lo que mejoran la resistencia a nivel hospitalario, que es como lo que a nosotros damos más importancia, ¿no? Implementación de paquetes preventivos de infecciones asociadas a la atención de la salud, por supuesto que sí. Lavado de manos, bacteremia cero, ¿no? Las heridas quirúrgicas, manejo de dispositivos invasivos. Hay hospitales donde, por ejemplo, hay un registro de a qué paciente se dispone de una sonda urinaria, ¿no? Y bajo qué indicación. Es decir, es de los dispositivos médicos más sobreutilizados en la práctica médica, ¿no? De los más sobreutilizados, ¿no? No sé si es de aquí, pero en algunos hospitales en urgencias literalmente es el paquete ingreso, ¿no? Sonda Foley, pero si viene por un EBC, viene porque se cortó la sonda, ponse, ¿no? Y general de orina, viene por una cortada, pues tú tómaselo, ¿no? Eso pues obviamente genera alteraciones, ¿no? La sonda urinaria solamente por estar colocada ya son riesgos de infección, y cada día que está la sonda puesta aumenta un 3% por día el riesgo, ¿no? Entonces pues también eso, ¿no? Luego también, bueno, afortunadamente en el General de México, que es donde hice la sub, pues sí vigilábamos mucho eso también, y también a los médicos, enfermeros o todo el personal de salud y pacientes les estresa no tener una solución colgada. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, si no ven la manguerita con la solución, dicen, es que ¿qué le están haciendo a mi paciente? Pues lo estamos tratando, señor. Pero no todos los pacientes van a requerir una reanimación hídrica o terapia hídrica, ¿no? Pueden estar con un catéter heparinizado o no tener una vía, pues, si la enfermedad lo permite, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, el uso de dispositivos invasivos tiene que ser bien indicado y bien justificado, y también quitarlo cuando ya no es necesario, pues, ¿no? Es entendible que si un paciente viene con edema agudo pulmonar y quiero cuantificar estrictamente el balance hídrico, bueno, ok. Pero una vez que el paciente ya está estable y que ya no estoy, y que el paciente está consciente, cooperador, pues, la sonda ya no es necesaria, ¿no? La sonda urinaria. ¿Sí? Capacitaciones constantes, lavado de manos, todo el mundo se los va a decir, ¿no? Capacitaciones de lavado de manos y capacitaciones también como de ese tipo o algunas otras. Y capacitaciones académicas, ¿no? Es decir, regresar a lo básico, antibióticos, microbiología es muy importante. Algo que siempre le digo a mis residentes y alumnos es que nosotros por default como médicos dejamos el antibiótico, y a lo mejor, dependiendo ya en qué nivel estemos en nuestra curva de aprendizaje, pues a veces lo dejamos ya en automático, ¿no? Pero en teoría, para dejar un antibiótico tuvo que haber un razonamiento o un proceso, ¿no? Es decir, un proceso de razonamiento. Es decir, yo tengo que decir, ok, voy a iniciar un antibiótico. En teoría ustedes mismos se tuvieron que haber hecho esas preguntas. Si su paciente está cursando con un proceso infeccioso, ¿no? Lo hacemos en automático, ya no lo hacemos tan desglosado como aquí se los pongo, pero en teoría cada vez que damos un antibiótico es parte de lo que tienen que dar o pensar, ¿no? Es decir, ok, ¿qué síntomas clínicos, qué datos bioquímicos, radiológicos me sugieren que el paciente tiene una infección? Y después de que dije, sí tiene, ¿okay? ¿Cuál es el sitio? ¿Es pulmón, vía urinaria, tejido nervioso, torrente sanguíneo?
y después hay microbiología asociada, ¿no? Por eso tenemos la diferenciación entre si es una infección asociada a la comunidad, una infección nosocomial, etc. Es decir, pensar cuál es la microbiología que está asociada a esa infección, e incluso pensar cuál es la microbiología que está asociada a esa infección en mi hospital, ¿no? Que también es muy importante. Y la otra, que es como ya de las finales, que es a la que nos saltamos casi desde el inicio. ¿Qué antibiótico es el más ideal para esa infección, para esa localización y para la microbiología asociada? ¿Sale? Entonces, justo lo mismo que comentamos, regresamos al ejemplo de tigecyclina. Tigecyclina no tiene secreción por tejido urinario. Entonces, tigecyclina no se puede dejar o no está indicado en infecciones urinarias. Sería un error dejarlo, honestamente. Pero si el paciente tiene una infección intraabdominal, está bien justificado, ¿sale? O una infección de tejidos blandos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cubre enterococo, gran negativos, Staph aureus, gran positivos, anaerobios. O sea, su cobertura es buena si lo sabemos utilizar. Y lo otro, ¿cuál es el estado clínico del paciente? Que eso a lo mejor no peleo mucho, sino hablo mucho con doctores de terapia intensiva o urgenciólogos. Si el paciente viene chocado y hay una alta sospecha de que es por sepsis o choque séptico, yo dudo que alguien vaya a poner un pero para iniciar un antibiótico de manera rápida, ¿no? Porque en teoría se debe ser así, ¿no? Pero si el paciente viene estable, tengo oportunidad de tomar mejores decisiones, ¿no? o con mayor información, ¿sale? Entonces también va a depender del estado clínico del paciente. ¿Okay? Tenemos que tener esta diferenciación muy clara, saber qué tipo de infecciones, si es urinaria, si es pulmonar, intraabdominal, tejidos blandos, sistema nervioso, torrente sanguíneo, saber si viene de la comunidad, si es adquirida nosocomialmente o asociada a la atención de la salud, si el paciente, porque de hecho es parte de lo que se ha explorado mucho, si el paciente ya tiene riesgos de factores de una infección como el drogoresistencia, uso de antibióticos previos, largas estancias hospitalarias, antecedente o una enfermedad con alto índice de colonización, bronquiectasias, por ejemplo, úlceras, por ejemplo, ¿no? Y todo esto tiene que ser respaldado por un cuadro clínico y un complemento diagnóstico. El diagnóstico de infecciones es clínico, chicos, ¿okay? Y todo lo demás es un complemento, ¿no? ¿Okay? Tenemos que hacer uso de, obviamente, todo lo que tenemos a la mano. Actualmente hay muchos sistemas para aislar y tratar y buscar bacterias. Tenemos métodos fenotípicos, métodos genotípicos, métodos de espectrometría de masas. Tenemos que hacer uso adecuado de esto si queremos tener un buen diagnóstico. Y lo otro, tenemos que vigilar todo esto. Todo esto en teoría lo verificamos cuando bajamos un antibiótico a nivel hospitalario. Si el paciente tiene alergias, si tiene alguna enfermedad que me vaya a alterar la dosis del antibiótico, si tiene el estado de severidad, patologías con alto índice de colonización, ¿no? Uso de antibióticos previos, etc. Y tenemos que saber esto. ¿Qué fármacos tengo? ¿Cómo actúan? ¿Cómo dar? ¿Infusión? ¿Bolo? Todo eso ya está escrito, afortunadamente, ¿no? Solo es revisar. Y estas son varias de las pifias, solo puse algunas, son muchas, pero es muy común en la práctica médica, ¿no? Pensar que los antibióticos funcionan en todas las bacterias y en todos los tejidos es un error, ¿no? Utilizar un solo dato bioquímico, decir, doctor, es que tiene leucos de 13.000 para empezar, okay, le voy a decir antibióticos, espérate, solamente es un dato bioquímico, búscale, a lo mejor es por otra causa, ¿no? Es respuesta inflamatoria de alguna otra situación. O utilizar un solo dato clínico, ¿no? El paciente desaturó ayer, ha de tener neumonía, no. El paciente tuvo una alza térmica el día de ayer, ha de tener infección urinaria. Y ya viste el catéter, ya viste si tiene tromboflebitis, ya viste si tiene sinusitis nosocomial. O sea, un solo dato clínico no se puede tomar para justificar e iniciar un antibiótico, ¿no? Varios datos clínicos, sí. ¿Okay? Pensar que la gravedad es sinónimo de carbapenémicos, la realidad es que no es así. Justo el ejemplo de enterococo, ¿no? Si es sensible a ampicilina. Listeria, que genera cuadros muy severos de meningitis y de infección de torrente sanguíneo, se trata con ampicilina, ¿no? Los pacientes pueden estar muriendo por listeria y el tratamiento es ampicilina, no es un carbapenémico. Entonces, no siempre la severidad va a normar la conducta terapéutica. No utilizar los medicamentos con mejores resultados, utilizar banco en lugar de cefalotina o oxacilina en un Staph aureus meticilino sensible, ¿no? Está demostrado que incluso aumenta la mortalidad si hago esto en esos pacientes, ¿no? No tomar cultivos ligeros de infección. Si el paciente viene por neumonía, y es una neumonía severa, le voy a tomar hemocultivos y cultivo de expectoración, o si está intubado lavado bronquial, ¿no? No le voy a tomar cultivo urinario, si viene por neumonía,
Lo voy a tomar a donde está la infección. Y algo que es muy común es tomar cultivos sin sospecha clínica. Policultivar es una mala práctica, honestamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos genera más confusión que ayuda para tratar al paciente. No ajustar el tratamiento cuando ya tengo el cultivo. Ok, le inicié mero porque estaba grave y porque era una infección probablemente por una gran negativa. Ok, E. coli, Klebsiella septica, desescálenlo, ¿no? Tienen ya como tal el dato de que lo pueden desescalar, adelante, ¿no? No va a pasar nada malo al paciente porque lo desescalen si tienen los datos para hacerlo, ¿no? Utilizar esquemas largos. Actualmente toda la información menciona que tienen que ser esquemas cortos en la gran mayoría de infecciones, si acaso contados con los dedos, cuáles sí son un poquito más largos, ¿no? Y otra, que ya comentamos, utilizar la MIC más baja pensando que es el antibiótico más ideal, ya vimos que no funciona así, ¿vale? Actualmente en todas las instituciones, esto fue en septiembre de 2024, salió una guía operativa tanto para lo que es el CODECIAS como para el subcomité de antimicrobianos, entonces son guías bastante buenas que pueden implementar en cualquier hospital, de hecho de list, ¿no? Y alguna duda, chicos o doctores. Muchas gracias por su atención, espero haya sido relevante y gracias. Si hay alguna duda, con gusto. Si no, muchas gracias por la invitación a todos. ¿Una pregunta o comentario para el profesor? Todo claro, perfecto. Son las mejores. Muy bien, muchas gracias. Que tengan muy buen día. ¿No hay preguntas o comentarios? Le agradecemos al doctor Miguel Ángel Martínez Saturnino su excelente sesión académica con un reconocimiento que le otorga la dirección del hospital y su cuerpo de gobierno. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Gracias, doctor. Bien, les agradecemos a todos.